Arratsaldeon, Juanma y Manol, eskerrik asko una vez más por estar con Guipúzcoa Gaur en la tertulia de las traineras. Bueno, eskerrik asko Billoy. Eskerrik asko. Vamos a analizar, como no puede ser de otra manera, lo que ha dado de sí la regata del domingo pasado, la vertiente deportiva y la vertiente extradeportiva, que como comentábamos hace un minuto, bueno, pues la bandera de la Concha, para bien o para mal, pero siempre suele haber diferentes, bueno, pues quejas por la normativa, por decisiones puntuales. Entonces, bueno, vamos a ir analizando todo. Primero vamos a ver la parte deportiva, si os parece, y bueno, y luego ya analizaremos todo lo que ha dado de sí, declaraciones, etcétera, sí, cómo lo veis, y bueno, yo creo que ahí Manol igual tendrá mucho que decir, porque yo creo que como Donostierra ya controlará bastante lo que son un poco, pues bueno, normativas, decisiones que se han ido tomando, etcétera. A ver, empezamos, si os parece, por la regata femenina, con, bueno, antes yo creo que el primer protagonista del domingo, yo creo que es y se ha visto esta vez clarísimamente, el sorteo del miércoles, en este caso miércoles y jueves post-clasificatoria. Se ha visto que ha condicionado del todo, y en el caso masculino, bueno, pues la suerte les acompañó a los favoritos, digamos, porque se vio que si les llega a tocar otra tanda, pues hubieran sufrido muchísimo para poder aspirar a la bandera de la Concha 2025. Estamos hablando de una mar con viento sur, una mar donde no había absolutamente nada de ola, pero un viento sur que, como decía en la retransmisión Ivonne Gastañaspi, bueno, que suele ser, el problema del viento sur es la intensidad, digamos, no constante que presenta, ¿no? Que muchas veces está durante 5 minutos, bueno, soplando con una intensidad bastante fuerte y luego deja, y claro, eso condiciona absolutamente todo respecto a la trainera que está compitiendo o la que no está compitiendo en ese momento. Tenemos a Raúl Laguna, que hizo un regatón, la verdad, yo creo que sí que se esperaba, las condiciones eran óptimas a los vatios de las de Chave, y bueno, 10-29-20, y claro, una distancia de 10 segundos respecto a las otras dos favoritas, ¿no? Tolosaldea, que está justo a 10 segundos, y Orio, que está a 10.84. Luego vendría Zumaya, que quedaría 15 segundos, Astillero a 24, Donostierra a 25 segundos, Ibaica a 27, y por último tendríamos a Hondarribi a 29. Bueno, si os parece, comenzamos un poco por esto. Juanma, análisis de la regata femenina. Lo esperado. Es cierto que, salvo que opinéis lo contrario, bueno, ante ese round y ante esas condiciones, yo creo que es muy difícil este año competir. Yo creo que nadie lo ha hecho en unas condiciones de mar en calma donde los vatios se imponen, pero sí que es verdad que, bueno, que la tanda de Orio estuvo muy condicionada por el viento, y al final las distancias eran enormes respecto en la propia Ciaboga. ¿Qué análisis, Juanma, puedes hacer de la regata femenina? Hombre, yo creo que Raúl Laguna salió a romper las regatas desde un principio, no quiso dejarse ningún fleco para el final, ni sorpresas, porque sabe que Tolosaldea, aunque anda un poquito mejor, yo creo que con ola, con mar picada, pero aún en esas condiciones Raúl no quiso perder oportunidad y salió a por todas desde el principio. Está claro que los tiempos que marcaban ya en la Ciaboga ya vaticinaban que no iban a tener rivales en aquel momento, y así fue. Y bueno, Tolosaldea pues se dedicó simplemente a intentar marcar el mejor tiempo posible para que la diferencia respecto a la segunda jornada sea la mínima posible y haya un resquicio de esperanzas de que igual quizás con un poquito de ola puedan acercarse o incluso superar esa diferencia de 10 segundos que les ha metido los de Arraun, pero lo veo complicado. Arraun es un equipo muy solvente, se les ve muy fuerte, no tiene debilidades ahora mismo, aunque sí que igual quizás su fuerte sea esa mar en calma, como tú dices, ¿no? Donde lucen más los vatios, pero tampoco se defiende mal, como lo hemos visto con la nueva patrona, tampoco se defiende mal con ola. Entonces yo creo que Arraun lo tiene bastante fácil,
y Orio, que era quizás un poquito la que estaba en duda de qué tal iba a ser su papel ahora, si quizás ahora de cara a la Concha iba a dar un pasito hacia adelante, se ha quedado ahí, no ha podido ser, ha sido un quiero y no puedo, pero bueno, que sí que ha estado a la altura de Tolosaldea, con lo cual, a nivel comparativo de estas últimas jornadas en las cuales habíamos visto a una Orio un poquito descafeinada respecto a primeros de temporada, a mí me ha gustado el equipo de Orio como ha dado la cara en ese sentido, ¿no? No como opciones a triunfo, pero sí como opciones a por lo menos hacer un buen papel. Y Manol, ¿cómo viste tú la regata femenina? Un poco lo esperado, ¿no? Sí, como bien decías, el viento pues fue más protagonista de lo que nos hubiese gustado, ¿no? Tanto en la bandera femenina como en la masculina, porque como bien decías, esas ráfagas de viento sur condicionaron, ¿no? Y al final ayudaron mucho en el largo de ida a las dos primeras tandas, a la femenina y a la masculina, y los tiempos de Ciaboga fueron espectaculares, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, pues las condiciones que puedes tener a favor en el largo siguiente, puedes tenerlas en contra, pero rara vez suele compensar, ¿no? Por ejemplo, Orio, que se dejó 17 segundos en Ciaboga, que es una barbaridad. Luego a la vuelta hace el largo más rápido, pero se sigue quedando a 10, ¿no? Bueno, no creo tampoco que hubiese estado en condiciones en un duelo de tú a tú de disputarle a Raun la victoria. En esas condiciones a Raun ha demostrado su solvencia y creo que nadie discute que son las más fuertes, pero bueno, sí que creo que el viento fue claramente protagonista, ¿no? También en la masculina. Y bueno, pues la verdad que, como dice Juanma, resulta difícil pensar en un escenario en el que Arraun caiga derrotada la próxima semana, porque de hecho esos 10 segundos son un colchón que psicológicamente te hace mantener la calma, ¿no? Incluso en un momento de crisis dices, bueno, estamos a 5, no pasa nada, que en otra circunstancia igual te empiezan los nervios y te vas, ¿no? Pero es un colchón que bueno, debería servir para conseguir la victoria. Pero bueno, sí que doy una posibilidad a Tolosaldea y a Orio por el estado que va a tener la mar. Se estaban anunciando olas de 1,8 m, 1,9 m, podrían llegar a 2. Es un escenario muy diferente y una buena ola te puede llevar a una ventaja que en condiciones normales no tendrían con Arraun, ¿no? Entonces, yo creo que a su patrona le puede faltar experiencia. Con Andrea Estudillo te diría que no, pero bueno, pues a pesar de que ha hecho una notable temporada, creo que su patrona todavía pues le falta experiencia, como es lógico, en este tipo de escenarios, y creo que Nerea Pérez en la tosta, en la popa de la Sercusia, y Maider Echaniz con la Chiqui han demostrado durante la temporada más pericia entre olas, y por eso sí les doy una posibilidad. Sería una grandísima sorpresa, pero sí les doy una posibilidad. Juanma, ¿tú de acuerdo con, es decir, la previsión, estamos a martes, bueno, todavía podría haber ciertos cambios, pero sí que es verdad lo que dice Imanol, ¿no? Los aficionados al remo están mirando todo el día lo que es cada día lo que es el Winguru, y sí, marca eso, marca 1,8, 1,9, viento del noroeste, esa mar dentro de los 10 segundos, es decir, la favorita y además con 10 segundos, pero bueno, puede haber una pequeña posibilidad de sorpresa, igual. Sí, una pequeña y una grande. Lo vimos en la regata masculina de esta temporada con Donostierra, con el equipo local, cómo dejó atrás a Honorio por esos segundos y muchos más. Ahí va a condicionar mucho, aparte de la ola, pues el factor calle, que va a ser todavía más decisivo habiendo ola. Si ya de por sí la calle 1, normalmente la mayoría de los equipos la suelen rechazar, ¿no? Per se, independientemente de las condiciones, con ola todavía la rechaza mucho más. Es decir, una Laguna por la calle 1 y una Tolosaldea por la 4, depende cómo se den las condiciones, sobre todo ya saliendo hacia el exterior, pues como dice Imanol, sí que puede haber alguna sorpresa. Ajá. De acuerdo, sí, en la categoría femenina un poco, bueno, pues no hubo tal polémica, digamos, ninguna decisión así que pudo dar que hablar. Y bueno, y los resultados también bastante definitivos, salvo que la mar, como decimos el domingo, bueno, pues nos dé la sorpresa y pueda haber
ese oleaje de casi 2 metros, que pueda haber las sorpresas vía Tolosa o vía Orio. Vamos a analizar, ya vamos a entrar un poco en harina, lo que más ha dado que hablar esta semana, que ha sido un poco la regata masculina y sobre todo también luego entraremos a las decisiones de la organización, que bueno, ha habido quejas, ha habido entrenadores que han salido en público a quejarse, algunos de una manera bastante dura, como es el caso del entrenador de San Juan, de Joseba Fernández, y que también fue bastante duro, pero bueno, sobre todo igual lo que más llamó la atención fue Joseba Fernández, que no es la primera vez, tuvo aquel episodio con Pedreña. Y bueno, sí que es verdad que suele ser bastante crítico con ciertas decisiones, y esta vez en euskera, en la televisión, en la ETV, sí comentó y hacía preguntas como diciendo, oye, vamos a romper el juguete, ¿a qué estáis jugando? Le preguntaba a la organización por ciertos aspectos que comentaremos. La regata. Yo me gustaría, antes de nada, vuestra opinión, porque al final sí que es verdad que es el campo de regateo que más se analiza, es el campo de regateo del que más se habla, es el campo de regateo que más, yo creo que más está estudiado a nivel de corrientes, de vientos. Viento sur suele trastocar un poco, es decir, a mí la sensación que me da siempre con viento sur es que casi nadie sabe a ciencia cierta un poco qué es lo que le va a deparar. Lo digo por una razón, porque antes de la regata parecía, o sigue pareciendo, que la 3 y la 4 eran muy buenas, pero sí que es cierto que una vez que luego ves la regata en la televisión, la 1 y la 2 también, en lo que es el ir hacia Ogas, lo hicieron muy rápido. Y no solo Ciervana, que llegó antes, un poquito antes. Guetaria le aguantó muy bien también por la calle 2. Estuvo a 3 segundos hasta el minuto 4 o 5 más o menos. Luego un poquito más tarde. Así a priori, y visto lo visto, no sé, antes de entrar un poco en los resultados de cada trainera, Imanol, tú, después de ver qué análisis haces, es decir, ¿tienes claro que el 3 y la 4 con Sur eran mejores? No, en absoluto, porque si en este caso el viento te puede venir lateral y te perjudica o lo tienes en contra, pues la isla de Santa Clara te hace un favor, pero es que en este caso lo que te hacía era cortar esa ayuda, ¿no? Y vemos que dentro de la bahía la salida de Orio es espectacular, porque en el primer minuto y medio tiene 2 segundos respecto a todas, y luego precisamente cuando llega a la altura de Santa Clara y esos para 3 minutos posteriores, pues esa ventaja, ese viento sur que soplaba claramente mucho más en esa primera tanda y que te hacía, en este caso de empuje, pues no les ayudaron menos, ¿no? Las calles 4 y 3. Bueno, yo creo que las condiciones eran similares para todos, pero no creo, como algunos, nadie quiere la 1 en la Concha nunca, pero no creo que, como algunos temían al principio, fuese una calle perjudicial, en absoluto, además. Y bueno, no hay más que ver esta tendencia del viento en Ciabogas, ¿no? 9.09 es un tiempo brutal en un largo de ida. No tengo los registros de los datos de ida en una regata de la Concha, pero 9.09 se habrá hecho muy pocas veces o nunca, porque el 18.56 que hizo Orio en meta, luego con la penalización 59, es el segundo mejor tiempo de la historia, solo por detrás de Urdaibai en 2017, es un tiempo brutal. Y 9.09 en Ciabogas, pues demuestra que el viento soplaba y que en ese largo de ida te empujaba mucho. Joma, tu opinión sobre después de ver, después de haber visto y analizado las calles, ¿cómo veías las calles esta vez con viento sur? Sí, yo creo que ha sido de los, quizás de las conchas de los últimos años en que más igualado ha estado el campo de regatas para todo. Y como dice Imanol, el condicionante ha sido el viento, claramente, ¿no? Que no es a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que en la Concha sea la ola la que más condicione el tema de las calles, por esa protección que te da la isla y por esa ola de rebote de la calle 1 junto al Aquarium, pero en este caso no tenemos esa excusa. Yo creo que los tiempos han sido bastante claros respecto al potencial de los equipos que han participado en las dos tandas. Quizás la segunda tanda se vio un poquito beneficiada por esa subida de marea que hubo justo, que coincidió el cambio de marea entre tandas, o al principio, o más bien al final de la primera tanda, y bueno, pues esa gran entrada de agua a la bahía de Donostia hizo que las traineras de la segunda tanda pues prácticamente volaran, ¿no? Volviendo ya en Popare, y bueno, de ahí que fueron esos tiempos tan dispares de brancas
lo que fue la primera tanda a los que fueron luego los de la segunda, ¿no? Con lo cual, bueno, al final, pues lo que el agua te da a veces también te quita. Y yo creo que quedó bastante compensado y no podemos achacar las diferencias de los tiempos precisamente a que una calle haya sido especialmente mucho mejor que otra. Mira, vamos a aprovechar que tenemos a Imanol aquí, que ha sido fiel seguidor de la bandera de la Concha muchos años. Imanol, ya que estás, no me gustaría que nos dejaras sin tiempo para comentar un poco toda la polémica, ¿no? Sé que creo que ya me comentó alguna declaración en Onda Vasca, creo que ya comentaste al respecto. A ver, vamos a analizar un poco, que estéis los dos, lo que pasó. Orio fue la damnificada porque, bueno, ahí sé que ha habido 5 o 6 advertencias a Cruz. Salió ayer en ETV un corte de la Donostia Cofesta, María Jesús Torres, diciendo que no iba a haber ningún tipo de sanción económica a los Cruz, que eso no era cierto. Pero en el caso de Orio, pues tuvo una repercusión directa, es decir, por un lado, la repercusión de quitarle 3 segundos a ese segundo mejor tiempo histórico de la bandera de la Concha, los 19.56, que le dejó prácticamente igualado con Ciervana, 10 centésimas más que Ciervana. Y luego, bueno, y se decía una sanción económica que parece que no va a ser así. Y luego el factor psicológico, porque, bueno, a mí la sensación que me dio es que, lógicamente, la organización les avisa de lo que hay al club de Orio, al delegado de Orio. El delegado de Orio se lo dice a Iker Zabala. Iker Zabala, lógicamente, se lo comenta al patrón. Pero luego queda la tripulación. Y yo, no sé, la sensación que tuve después de ver las imágenes es que intentaron mantener a la tripulación de Orio ajena a esta decisión, en el sentido de que no se enteraran hasta después de la regata. Pero, lógicamente, el árbitro se acerca, justo cuando la televisión está filmando lo que es las embarcaciones accediendo a la salida, y les muestra una bandera amarilla. Entonces, claro, ahí se ven las caras de los remeros diciendo uno a otro, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Y entonces Borja es cuando explica lo que ha pasado y 3 segundos. Imanol, tu opinión me gustaría escuchar sobre... Es decir, por un lado, si las quejas, sobre todo, bueno, ha habido bastantes quejas del mundo del remo, propiamente de entrenadores, de remeros, pero bueno, se han personificado mucho o se han dado en las redes sociales, se ha visto mucho a Joseba Fernández y a Iker Zabala, ¿no? Me gustaría preguntarte si te parecen justas o no este tipo de quejas, si ves que la normativa debe de estar clara, estarás de acuerdo o no, pero si un error de un club con una Zodiac debería o no de influir en el resultado deportivo de la trainera, que no ha tenido ningún tipo de infracción, ¿no? Al final ha sido, digamos, entre comillas, responsabilidad de en qué posición estaba cuando estaban jugando las chicas, los Zodiac. ¿Qué te parece? Es decir, ¿te parecen justas las críticas? ¿Te parece que tú habrás reflexionado mucho estos días o 2 días? Sí, sin duda. Y la verdad es que me reafirmo en lo que dijimos ya en un primer momento en Onda Vasca, que estábamos contando la regata y bueno, nuestros compañeros, yo estaba en estudios coordinando y mis compañeros que estaban en la zona de jueces nos comunican la decisión y la verdad es que ya desde un primer momento mostré mi sorpresa, ¿no? Me da igual que lo contemple así la legislatura de la Federación Vasca de Remo y demás. Al final tengo la sensación de que estamos en un mundo amateur y muchas veces parece que tercermundista, porque es que no ha evolucionado en algún sentido, ha evolucionado en material, ha evolucionado en rendimiento, ha evolucionado en entrenamiento, ha evolucionado en muchos sentidos y resulta que las leyes son las mismas del siglo XIX. O sea, no puede ser de ninguna manera que un espectáculo soberbio como el que vivimos, esa lucha entre Ciervena y Orio, se vea dinamitada por una sanción administrativa, porque para mí es administrativa. Podrá ser justo o no, yo no estaba allí para determinarlo, pero todos los actores, todos, porque también tuvieron sanción San Juan, Lequicharra, Hondarribi, no de segundos, porque tuvieron solo un aviso, y Orio tenía 2 Zodiac, pero también fueron sancionados. ¿Cómo puede ser que esté lleno de embarcaciones recreativas, de piraguas, de bañistas, que están todos allí rodeando el campo de regatas? Las condiciones son mucho más dificultosas que en cualquier otra regata de la Liga ACT, donde prácticamente nunca pasa nada, y lo que no puede ser es que se aplique un castigo deportivo a una trainera que no ha hecho absolutamente nada. Y yo sí podría entender que si no cumples
lo que os han marcado en la reunión de delegados, hay una sanción administrativa, una multa, decir, oye, te has pasado aquí, un límite de velocidad, has incumplido esto. Pero sancionar deportivamente a la trainera es ir en contra de ti mismo, ir en contra del espectáculo. Entonces, ciertamente es una pena que en una regata donde casi hemos tenido a dos traineras por debajo de los 19 minutos, que eso es historia, solo lo habían conseguido Hondarribia y Urdaibai en el año 2017, y estás hablando de que has metido una sanción de 3 segundos, de las declaraciones de Joseba Fernández. Al final resulta que todos los años en la Concha tenemos follón. Todos los años, que de los últimos 25 años de este siglo, que son las Conchas que yo recuerdo, han tenido follón 20. Entonces, ciertamente, es una verdadera lástima que esto se vea absolutamente hipotecado por, como digo, unas leyes que yo creo que habría que revisar y habría que también a la hora de aplicarlas tener la consideración de esta regata que está lleno de embarcaciones recreativas y demás, y no puede ser que estén de miedo de situar una Zodiac en un lugar determinado. Así es, así es. Bai, Imanol, cuando tengas que irte las hay, Os dejo, eskerrik asko, Gracias, Imanol. Y ahora me quedo con Juanma, te paso la patata caliente, Juanma, que, bueno, habrá dado que hablar también en Vizcaya. Yo creo que, a ver, que hay un enfado generalizado en los propios protagonistas, llámese entrenadores, llámese remeros, llámese, yo creo que hasta directivos de club, yo creo que es un hecho, es decir, al final, y yo creo que, bueno, lo que ha dicho Imanol es cierto, es decir, la sensación puede ser de que lo que es la organización no ha ido evolucionando al nivel de que lo han ido las traineras participantes, etcétera, porque tú ya sabes el enorme esfuerzo que hacen para llegar en un punto óptimo a esta regata. Y luego decían eso, que casi tienes que rezar para que entre tanta normativa y tanto condicionante, pues no metas la pata en algo y se vea perjudicado. Por un lado, mal menor sería el club económicamente con una sanción, pero claro, cuando ya antes de esto ya empiezas con 3 segundos por detrás de los demás por un tema así, pues claro, ya la cosa es seria. Entonces, no sé, Juanma, de todo esto que hemos hablado, ya supongo que ya escucharías a Joseba Fernández muy enfadado en la entrevista en directo con ETV desde la Bahía, Iker Fernández o Iker Zabala desde el muelle también dijo más o menos eso, que era inaceptable, creo que utilizó esa palabra, que era inaceptable el sancionar a una trainera, a los remeros deportivamente con 3 segundos por un tema que ellos estaban a 5 metros de la bocana, decía, que está una Zodiac de otra a 100 metros y que de ahí al campo de regatas había 200. Entonces decía que no le veía ningún sentido a ese tipo de actuación. Y luego, yendo a más, y también me gustaría escucharte, no solo esto puntual, ¿no? De decir, el sancionar deportivamente, sino yo creo que ahí hay un antes y un después, que es la COVID. Es decir, cuando viene la COVID se toman una serie de decisiones que en aquella época yo creo que estaban justificadas. Pues bueno, pues en la zona del muelle no se deja tanta gente que se pueda juntar en la zona del muelle, pero sí que es verdad que todo lo que era el espectáculo, porque que yo sepa nunca ha pasado nada grave en el muelle de Donosti, grave, te quiero decir, de momentos de tensión los ha habido traineras que les han echado, o sea, les han, pues una decisión les ha quitado la bandera directamente, es decir, deportivamente, o sea, en el agua habían ganado, pero luego una decisión administrativa se lo quita, y ahí hay momentos de tensión, pero más allá que eso, y algún año puntual, no ha habido nada, y es verdad que se han mantenido costumbres que yo creo que lo que hacen es enfriar todo lo que es el enorme espectáculo que es la gente allí. Siguen manteniéndose una serie de celdas, las traineras están demasiado dispersadas, muchos remeros quieren estar al calor de su afición, no les dejan ir al muelle, tienen que ir directamente, subir con la grúa. Cuando la ACT, Juanma, con la ACT estamos hablando de 12 traineras masculinas y 8 femeninas, 20, se organizan en torno al muelle sin ningún problema, y en julio tuvimos una regata en San Sebastián que ganó Donostiarra, y se organizan bien, no pasa nada, no hay polémica, todo va a la perfección. Resulta que venimos a la Concha, son 4 traineras menos, y resulta que andamos desperdigados, quejas y tal. Entonces,
tu turno. No sé, ¿qué opinas? ¿Las quejas son o no? Es decir, tienen derecho ¿es justo que se quejen? ¿No es justo esa decisión deportiva? La concha en general, también estás con Imanol, ¿no ha evolucionado? Hombre, yo creo que es más que tema normativo o legislativo, que al final la bandera de la concha se subroga a una normativa de la propia Federación Vasca. Yo creo que es más un tema organizativo. Como tú bien has mencionado, ahí hemos tenido la bandera de Donosti en el mes de julio, en el cual pues 20 equipos ACT, más otros 8 equipos de la Euskolabel, o sea, de Euskolabel y Euskotren, 28 equipos en total, y obviamente no hay la afluencia de público ni de medios que hay en la Concha, pero se organiza correctamente, incluso se montan stands para promocionar los productos de Euskolabel, etcétera, etcétera. Correcto. Con lo cual yo creo que el problema de la Concha es más de tema organizativo que de normativo. Quizás en esta ocasión se ha aplicado la normativa de un modo excesivamente estricto, al igual que vimos que sucedió en la regata clasificatoria femenina con la eliminación de Zarauz. Y yo creo que quizás, fíjate que pienso que la comunicación que se les hizo a Orio en el agua, quizás venga de por ahí, ¿no? Yo cuando publiqué la noticia de lo que había acontecido con Zarauz, esa eliminación, que luego 10 o 15 o 20 minutos después se les comunica a las chicas en el agua cuando ya creen que están clasificadas, se les comunica que no, que habían soltado las tachas y entonces la penalización que conllevaba, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora los jueces, para curarse en salud, han dicho vamos a evitar las críticas tal y como nos sucedió en la regata previa, los jueces o el equipo del jurado, no digo un juez en concreto, y pecando en exceso, pues han querido en el propio agua pues comunicarle a Orio para que ya supieran la sanción que tenían. Yo creo que han metido la pata en las dos posturas, ¿no? Y ya te digo que con esto no estoy queriendo atacar a los jueces, ni mucho menos, que cumplen una función, primero, fundamental y segundo, muy complicada, muy complicada. Pero, Toma, te digo, mira, tuvimos ocasión tuve una información, tuve una charla y en esa charla salió que es que a los propios jueces la normativa de la Concha es decir, la burocracia más o menos de la Concha les impide ser más ágiles en ciertas cosas. Por ejemplo, yo no sabía, pero los jueces en la Concha no pueden directamente mandar información a ningún delegado. Automáticamente tienen que mandar a lo que es a la persona encargada de Donostia Festac, y es la persona encargada de Donostia Festac la que luego tiene, o sea, es obligatorio, no les dejan, es decir, comunicaciones, ciertos canales de comunicación que la ACT lo hace bien y lo hace rápido y eficaz, la Concha no lo permite, es así, es así, me lo dijo alguien que estaba cercano a lo que es el sí. Por eso te digo que es más de carácter organizativo, de que yo creo que tendría que dejarse asesorar un poquito más, bien sean por los equipos que coordinan las regatas en ACT, por los propios clubes, hablar con ellos, que no el venir y decir que como es una regata privada yo lo organizo a mi modo, ¿no? Ya hemos visto cómo durante estos últimos años ha estado la polémica en el aire, bandera tras bandera, con el tema de la clasificación directa del equipo local, con lo que eso suponía, teniendo a Raúl Lagunac ganando la liga y teniendo que pasar por la clasificatoria, y no se caían del burro, ¿no? Con lo fácil que hubiera sido haber cambiado la normativa hace 3, 4, 5 o 6 años, que ya Raúl Lagunac ya apuntaba maneras incluso antes de ganar su primera liga. Con lo cual yo creo que los organizadores de la Concha tienen que mirarse un poquito el ombligo y quizás dejarse asesorar. No sé quién es el que se encarga de organizar todo este tema de la bandera. Me imagino que haya gente que esté metida en el mundo del remo y demás, pero quizás sea la hora de dejarse asesorar un poquito por quienes organizan 20 regatas a lo largo de la temporada y en general en los diferentes escenarios, sea Galicia, sea Cantabria, sea Vizcaya, sea incluso al otro lado de la frontera, como cuando se celebran algunas, en este caso de ACT no, pero de RC sí, y vemos que prácticamente no existen problemas, ¿no? Yo creo que la Concha ella misma se está cavando su propia tumba
y no es nada agradable que al final pierda lo que es la propia competición, el protagonismo frente a todas estas polémicas, ¿no? Tú estás con Imanol en que un Zodiac o dos Zodiac que puedan estar en la calle 0, no 0, nunca debería de condicionar, es decir, no tendría que tener influencia deportiva en la trainera. Una sanción económica si procede, pero no pasar de ahí. Bueno, lo primero, como te he dicho antes, lo primero es respetar la normativa que hay. Todos los delegados la conocen, los entrenadores deberían conocerla, y lo primero es pedir respeto a la normativa. Y por otro lado, eso no quita el que puedas criticar la normativa vigente, y cuando se ha dado un caso de estos, yo creo que sería el momento como te he dicho antes, mirarse al ombligo y decir, oye, pues igual estamos haciendo algo mal, ¿no? Cuando tú dejas a los clubes, a los protagonistas de esta película, les dejas sin opciones de acercarse a sus propios equipos para suministrar agua, para recoger ropa que han estado usando durante el entrenamiento para no quedarse fríos, cualquier problema, una incidencia que tengan con un tolete, con cualquier cosa, no le dejas, porque hay un montón de embarcaciones a las que le estás permitiendo el que estén circulando por ahí como si fuera la Gran Vía de Bilbao, pues obviamente estás perjudicando a la propia competición. Y lo primero que tiene que primar es la competición y luego ya el espectáculo. Pero creo que la Concha está dando prioridad al espectáculo en vez de a la competición, que son los que realmente de ahí emana luego el espectáculo. Si no cuidamos a los remeros, si no cuidamos a los equipos técnicos, si no cuidamos las zonas de atraque y desembarco de los equipos, y lo único que hacemos es llenar titulares con la Concha y que es centenaria y demás, pues yo creo que al final flaco favor le estamos haciendo a esta competición. Sin duda, sin duda. Así es. De hecho, el domingo a la tarde en Euskadi Irratia suele estar comentando la jornada Jon Salsamendi, y él comentó que claro, que es un poco tan compleja, o bueno, hay que tener tanto cuidado en no meter la pata para que no haya ninguna sanción, lo que le pasó a Orio, que él personalmente contó una anécdota que para que mandó al segundo patrón y un remero no sé, a primera hora de la mañana en la Zodiac a la isla, y él tuvo que ir sentado en la trainera con los remeros de Urdaibai, le llevaron a él porque no podía ir en Zodiac y le llevaron a él remando hasta la isla. Es decir, no debería, yo creo, que llegarse a ese punto, porque son casi puntos ridículos, ¿no? Y dices, ¿qué hace un entrenador sentado en la trainera? Porque no sé, no. No, hay mucha gente que no lo entiende, ¿eh? Y es verdad que muchas veces un poco la crítica que has hecho es lo que has dicho tú, ¿no? Que a veces se ha tomado demasiado como una fiesta más de Donostia, pero realmente es una competición y son miles y miles de personas y es el punto álgido de la temporada del remo, y yo creo que tendrían que, lo que ha dicho Imanol un poco, no ser una regata tan amateur y un poco afilar mucho mejor todo lo que son, escuchar a la parte del remo, del mundo del remo, y todo lo que se pueda mejorar absolutamente, pues tomar decisiones de cara, aunque sea al año que viene. Juanma, vamos a la parte deportiva. Vimos, ya te hemos escuchado un poco qué análisis hiciste de las condiciones de viento y de mar que tuvimos el domingo, y la marea, que como has dicho tú, ya para la segunda tanda venía con marea subiendo con fuerza. Primera tanda, decíamos, hemos hablado muchas veces y esta vez se ha demostrado de sobra que después de la clasificatoria lo importante que es el sorteo de tandas. Fíjate que traineras top como este año, es decir, Bermeo también, lógicamente, que está ahí en la pelea por la bandera, pero sobre todo Ciervana y Orio, que han sido los gallos de la liga. Fíjate, no sé si tienes la misma opinión, que con un poco de mala suerte y segunda tanda en esa clasificatoria, la bandera, adiós. Es decir, si hubieran bogado por la clase, es decir, Ciervana, Bermeo en la primera tanda y Orio en la segunda, o pongamos al revés, Orio, Bermeo en la primera tanda y Ciervana en la segunda, probablemente el que hubiera jugado en la segunda, teniendo el nivel que han demostrado tener, que es de las mejores embarcaciones de la historia, porque han hecho un tiempo absolutamente de récord, pero se hubieran quedado sin opciones. Es decir, lo importante que es que no tengas la suerte en contra. Sí, totalmente, pero bueno, eso el que rema ya sabe a lo que está expuesto, ¿no? Incluso en una contrarreloj, que a veces la gente se piensa que es el escenario más equitativo,
pues ya hemos visto cómo cuando cambian las condiciones del mar o las mareas, por ejemplo, la ría de Bilbao, que desde el primero al último en la Euskolabel, pues claro, es que hay 20 minutos de diferencia. 20 minutos te puede condicionar de tener una marea vare, o sea, que prácticamente no hay ni para arriba ni para abajo, a de repente que esté tirando en uno de los sentidos. Yo creo que entrar siempre en el condicionante de que si el sorteo, las mareas, yo creo que con eso ya parten todos los equipos, el golpe ese de suerte. Luego en el agua pues hay que reafirmar tu postura y quién sabe lo que puede suceder. Ya hemos visto el largo de vuelta de Donostiarra, por ejemplo, que fue brutal. De hecho marcó el mejor tiempo. Quién sabe lo que hubiera hecho otro club con esa corriente a favor. Por eso la Concha siempre hemos dicho desde estas primeras entrevistas que empezamos ahí esta temporada, que la Concha es especial precisamente por eso, porque es solamente a 2 regatas y hay condicionantes que durante la liga, si se te dan una regata, tienes otras 19 para corregir. Pero la Concha no tienes ese margen, entonces partes ya con ese condicionante. Luego, claro, están los hándicaps de los cupos, etcétera, etcétera. Hemos visto como equipos como Donostiarra o Bermeo pues han salido solamente con 2 canteranos, ¿no? Es decir, se han quedado a la mitad de los que habitualmente alinean en la liga. En cambio, otros equipos, por ejemplo, como Orio, solamente ha alineado un canterano menos de los habituales. Al final, ¿cuál? Ciervena remó con 3 canteranos, cuando normalmente lo suele hacer habitualmente con 4, ¿no? Eso no quita de que alguna vez era una técnica, digamos, muy similar a lo que sacaba en la ACT. Sí, casi todos han rebajado lo que son de los gallos de los principales. Orio y Ciervena han bajado en un canterano de media y Bermeo y Donostiarra en 2, ¿no? Son los que menos canteranos han alineado. Y el resto pues han mantenido Hondarribia, San Juan, Lequicharra y Guetaria. Yo creo que, siendo realistas y sabiendo que no tenían opciones a la bandera, pero sí a hacer el tiempo más bonito y la mejor clasificación posible, pues bueno, han ajustado sus plantillas más o menos, yo creo que con la idea de darle oportunidad pues a la gente que ha estado ahí, ¿no? Y han sido fiel a cómo han llevado a mí me ha gustado ese detalle, que hayan sido fieles a cómo han llevado la liga y haya mantenido el número más o menos, canterano arriba, canterano abajo, no han tenido grandes cambios sustanciales y a mí ese gesto pues me ha gustado, ¿no? Que no sabían que no tenían opciones a la bandera y han dicho, ¿para qué vamos a dejar en tierra a gente que se ha estado partiendo la cara toda la temporada? Vamos a darle esa oportunidad. Juanma, un análisis rápido de expectativas que tú podías tener, es decir, hablamos la semana pasada además te lo pregunté, de qué margen de mejora veías sin ningún tipo de limitación respecto a lo que son canteranos propios, etcétera, del ACT. Entonces tú más o menos ya diste tu opinión y ahora tenemos un poco lo que vimos el pasado domingo. Me gustaría preguntarte un poco por las 3 primeras posiciones, es decir, en Orio, un Orio que Iker Zabala en alguna entrevista dijo, y parece que una vez más lleva razón, que dijo que el titular era, no hemos visto todavía el Orio más rápido esta temporada, y yo creo que lo vimos el domingo pasado, entonces ahí llevaba razón Iker. Y luego, claro, con todo el arsenal que tenían tanto Bermeo como Ciervena, y bueno, regatón de Ciervena y yo también diría regatón de Bermeo, porque Bermeo falló en la salida. Es decir, no es que saliera mal, sino que esos 2 primeros minutos Orio se le fue. Entonces, pero es verdad que en muchos minutos y aun yendo tercero, tuvo la capacidad de ir a la velocidad de los 2 primeros, que eso es difícil, ¿eh? Es decir, al final los 2 primeros que van a cara de perro y el tercero en discordia, que era Bermeo, pues estaba prácticamente a 6-7 segundos, pero estuvo mucho tiempo a esa distancia sin perder nada más. ¿Qué expectativas tenías con esa mar? ¿Viste lo esperado? Sí que es verdad que parece que este año, parece que ese punch final, ese Orio ahí en la liga sí que lo ha demostrado y ayer, y más o menos en la Concha también, olvidándonos de la sanción, sí que parece que ese sprint final lo tiene, ¿no? Sí, pero te vuelvo a decir lo mismo que la pasada semana. Yo estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones de Zabala, en que todavía quizás no hemos visto o no habíamos visto hasta ahora, hasta la jornada pasada en la Concha, al Orio más rápido. De hecho, ese tiempazo que ha marcado no ha sido casualidad.
pero es que, como te dije la pasada semana, Ziervena y Bermeo no se iban a quedar atrás. Es decir, no es que Iker mienta ni mucho menos, sino que al contrario, él habla de su equipo, pero no nos olvidemos los que estamos al otro lado que Ziervena y Bermeo son dos grandes equipos que fuera de los cupos, como ya hemos hablado, esa limitación que tiene de los canteranos que frente a los canteranos de Orio, en general te hablo, aunque sé que hay alguno que tiene más experiencia, pero en general los remeros canteranos de Orio cuentan con más experiencia en competición que los de Ziervena y Bermeo, y tú una vez que te desprendes de, no voy a decir lastre, porque lastre no son, ya que todos aportan al equipo, pero de esa gente canterana que estás obligado a alinear por obligación y que cuentan con quizás un poquito menos de vatios y de experiencia, tú una vez que te quitas a esa gente y puedes alinear a otros, yo creo que ganaban también enteros. Es decir, Ziervena y Bermeo, cuidadito, que no hay ninguna diferencia ahora mismo sobre papel que sea insalvable de cara a la jornada que viene. Esos 6 segundos que tiene Bermeo yo no los consideraría ni mucho menos acabados. Y obviamente a diferencia con Ziervena ya hemos visto que Ziervena le puede tutear perfectamente a Orio. Juanma, te llamó la atención, no sé, ha habido bastantes gente que, bueno, se ha comentado, y es verdad, el ritmo tan alto de las traineras, especialmente Orio, ¿no? Que no sé si te llamó la atención o no cuando estuviste viendo en la televisión, pero es que los ritmos de 20, en este caso casi 19, 18, 56, pero la verdad es que había que ver el ritmo de salida, los 2-3 primeros minutos que fueron muy alto de paladas, el resto de regata también marcaba casi 39 paladas muchas veces sin bajar, y ya cuando faltaban 2-3 minutos volvieron a subir, se pusieron en 45. Ritmos que no sé si porque antes sí que se hablaba de 36 largo, ¿no? De un poco remada ideal. Y de hecho digamos que por lo que me ha llegado, un poco Orio sí cumplió con lo que, es decir, con la planificación que tenía. No es que fueran fuera de ritmo o tal, no. Eso era lo que querían hacer y eso es lo que hicieron, porque lo tenían entrenado. Entonces, no sé si te ha llamado la atención, si te parece excesivo, si tripulaciones tan potentes, bueno, pues pueden mantener 19 minutos. De hecho, el tiempo está ahí, es decir, eso voló. Pero, no sé, ¿cuál es tu opinión? No sé si así a bote pronto te llamó la atención un poco. Yo creo que a Orio le he visto demasiado revolucionado, quizás por el condicionante ese de los 3 segundos no voy a decir injusto, pero creo que ilógica sanción, ¿no? Que les lastró ya desde el principio. Yo creo que ahí cambiaron las cosas en Orio y vi a un Orio más nerviosos, ¿no? Estaba con una parada mucho más corta, más agresiva, quizás fuera la táctica de ese día, pero no les vi con esa parada larga, cómoda, que se vio muy bien en las jornadas de Galicia, ¿no? En la última jornada en Ares se le vio con una remada muy larga, muy bonita, sufriendo, pero la trainera apenas cabeceaba. Y es que esta vez les vi a tope, ¿no? Incluso se pasaron en la ciaboga, se fueron un poquito largo. Yo creo que fue por el exceso ese de nervios que al final les condicionó el que sabían que tenían que recuperar esos 3 segundos, y creo que no remaron cómodos. Creo que Orio este domingo estuvo muy incómodo en la regata y no vimos al verdadero Orio cómodo, tranquilo, sosegado, sabiendo que sobre papel son los mejores. Otra cosa es luego el resultado final, y creo que eso les condicionó muchísimo, ¿no? Me hubiera gustado ver a una Orio más tranquila, verla en su salsa como la hemos visto en las anteriores regatas, y yo creo que quizás el resultado hubiera sido bastante diferente. Juanma, y del resto de contendientes, no sé, algo que resaltar del resto de tiempos, bueno, Guetaria ya hemos dicho un poco ahí, aguantó hasta la mitad del primer largo, digamos, del largo de ida, y bueno, luego ya el empuje de Ziervana, y en la segunda tanda lo que has dicho, ¿no? Un tú a tú con Donosti y Hondarribia, y luego ya, una vez que dieron la ciaboga, Donosti sí que impuso su ley. Pero no sé si esperabas algo más de alguien.
Es verdad que igual Sí. Donosti en esas condiciones este año un poco con mar revuelta, como has dicho tú, en la regata de la suya, la de San Sebastián es la que ganó, pero sí que es verdad que igual se le atragantaban estas condiciones demasiado de mar, con las aguas totalmente quietas, ¿no? Desde ahí este año parece que no ha sabido un poco gestionar o no ha sabido, digamos, acercarse demasiado a Orio, a Ciervana, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que ha sido de las últimas conchas la que más fiel quizás ha sido al reflejo de cómo ha ido la liga, ¿no? A mí sí que me hubiera gustado ver a Donostiarra un poquito más desbordada en su regata de casa, un poquito más fuerte, pero al final hemos visto cómo Donostiarra ha ido las últimas jornadas un poquito de capa caída, ¿no? Como Bermeo le ha ido comiendo posiciones, le ha ido comiendo puestos y yo creo que la Concha pues al final ha sido fiel reflejo de sobre todo el mes de agosto que hemos visto en Liga, como esa Guetaria que parece que ha resurgido, ¿no? Que ha tenido un mes de agosto muy brillante, no solo tuteando a Hondarribia, sino incluso superándole. En la Concha también lo hemos visto cómo Bermeo se ha crecido, parece que ahora ya se creen que pueden hacer algo grande y bonito y lo han conseguido en la Concha. Yo creo que han hecho un gran papel, muy bonito. Y Hondarribia yo creo que se ha defendido muy bien para ser uno de los habituales gallos que este año, por las circunstancias que está pasando el club, pues no tiene la plantilla tan curtida como en otras ocasiones, pero se ha defendido muy bien. Y al igual que durante el mes de agosto, pues Guetaria, pues no voy a decir que le ha sacado los colores, porque ha quedado muy poquito por encima de ellos, pero ha estado ni siquiera un pasito por encima, ¿no? Han estado muy cerquita. San Juan y Lequicharra han ido a disfrutar del momento, que es lo que tienen que hacer. Esos chicos se lo merecen, ya solamente el haber logrado la clasificación. Lequicharra después de 2 décadas, ¿no? Y San Juan casi desde hace 10. Yo creo que era su momento de disfrutar, acercarse a la afición y bueno, la pelea estaba donde estaba y yo creo que lo que habíamos dicho desde el principio de temporada, que en un mano a mano entre Ciervena, Orio y por qué no, Bermeo, sin los cupos, igual las cosas cambiaban mucho y lo hemos visto que han cambiado. Juanma, vamos a ir terminando y te voy a pedir, mira, la tengo aquí apuntado, lo que nos dijiste en la clasificatoria, de 7 acertaste 6, nos quedó ahí en el tintero Chapela, que yo creo que con las condiciones que había de la mar no se hizo, eran los gallegos con esa mar del jueves, de la clasificatoria, les cuesta muchísimo, y bueno, fue San Juan la que obtuvo la plaza en vez de Chapela. Juanma, te voy a preguntar por el próximo domingo. Bueno, nos quedan varios días, es verdad, pero bueno, los pronósticos están ahí desde el domingo. Es verdad que desde el domingo hasta hoy martes, pues no ha cambiado nada en el sentido de que marca el viento del noroeste, pero creo que el viento no va a ser condicionante, es decir, creo que son vientos bastante flojos, lo que se está dando, pero sí que habrá mar de fondo, porque marca ahora mismo en torno a las 12 del mediodía, pues olas de 1,8, 1,9, 2 metros, más o menos. Ahora, no sé luego qué evolución llevará, pero bueno, se puede prever ya que no vamos a tener las condiciones del domingo pasado. Entonces, no sé, un poco tu intuición, es decir, pongámonos un poco que siempre ha abierto a las sorpresas y más lo que has dicho tú, el factor calle, que hasta el domingo no lo vamos a saber y ahí es en balde especular. Pero bueno, sí que vamos a saber que va a haber trabajo de patrones y vamos a saber que no va a ser una regata tanto de mover vatios como fue el domingo pasado, sino de saber amoldarse a las olas, coger las olas, etcétera. Como siempre te suelo preguntar, si tú, es decir, bueno, salen a la par, porque 10 centésimas entiendo que nadie va a ganar por esa ventaja, es decir, al final el que gane la tanda va a ganar la bandera. Entonces, entre Orio y Ciervana. Entonces, mi pregunta es, si tú fueras entrenador de Orio o entrenador de Ciervana, ¿en qué casos preferirías volver a repetir las condiciones de mar en calma de la vez pasada y que gane el mejor? Bueno, pues nos vaciamos ahí, a vatios, ritmo y lo damos todo. O, bueno, pues ahí ya no sé cómo ves tú cuando ya entra el tener que remar en la mar, el tener que coger olas, el tener que tener un patrón que domine, el tener que...
hay, no sé si la balanza un poco, independientemente de las calles, que luego es verdad que si a uno le toca la peor y a otro la mejor, ahí ya la cosa va a cambiar, pero en principio, en condiciones, si fueran por la 2 y por la 3, imagínate Ciervana y Orio, esas condiciones a priori, ¿a quién le puede beneficiar? A Orio, con Gorka Arambarri, a Bermeo, que la mar parece que sí que en la clasificatoria hizo un regatón. Ciervana, no sé, tampoco. Es verdad que Ciervana, las victorias que ha tenido ha sido, a ver, estoy haciendo memoria, en la contrarreloj de Pasaia, en Guetaria, que ganó por la misma calle, la única vez que le ha ganado a Orio en la misma tanda, pero, bueno, sí, una mar totalmente en calma, mucho calor, era totalmente en calma. Fue el día que Orio ganó la víspera en Ondarroa y luego creo que hizo 5 o 6 cambios Zabala y bueno, ahí los últimos 500 metros ya se le fue y ganó. Y Orio hizo tercera. ¿Cómo ves? Es decir, este tipo de condiciones y conociendo tú un poco al patrón de Ondarroa de Bermeo, a Gorka Arambarri, que ve Renorio, al patrón de Ciervana, que sí tuvo su susto en la clasificatoria, ¿a quién le puede beneficiar esto? No sé, tú un poco qué previsión haces, ¿qué puede pasar este domingo? Hombre, yo creo que todos los entrenadores, siguiendo el sentido de la lógica, ellos mismos preferirían que el mar estuviera en calma, ¿no? Porque ahí ya depende de ti mismo. Habiendo olas... En esta situación igual Bermeo no, digo, en esta situación, porque te quiero decir, si le tienes que sacar 6 segundos a Orio y a Ciervana, igual prefieres algo de mar, que haya esa opción de sorpresa o esa opción de coger olas. Claro. Siempre que tú vas por detrás, siempre prefieres que haya un condicionante, claro, que en un momento dado pueda ayudarte a ti y frenar al contrario, ¿no? Siempre que vas por detrás. Lo dijo la propia patrona, ¿no? de Tolosaldea, de que, claro, ya prefería el domingo una mar revuelta para intentar ver si Arraun se enganchaba un poco y ellas conseguían librar esa diferencia, ¿no? Pero eso siempre se dice desde atrás. En el caso de Ciervana y Orio, yo creo que ambos entrenadores, con la cabeza que tienen y siendo tan grandes entrenadores como son, apostarían por un mar tranquilo y dejarse de experimentos y del condicionante de que si pillo una ola a 10 metros de la línea de boyas final o no la pillo, ¿no? Que es lo que te puede dar a veces la victoria. Ahora, equipos como Bermeo y Donostiarra, que están un pasito o 2 pasitos por detrás, obviamente van a preferir claramente que haya ola y a ver si suena la flauta. Está clarísimo. Yo, habiendo ola, creo que Orio es favorito. Sin haber ola, creo que Orio también es favorito. Creo que el resultado del otro día se vio muy, muy condicionado por esa tristísima penalización de 3 segundos, que recalco, no digo que no sea legal, pero me pareció muy injusta. Y yo creo que si vemos a una Orio tranquila, con esa remada que ha tenido este año, larga, cómoda, potente y demás, es muy, muy, muy difícil pararla. Oye, Juanma, pues un placer. Una vez más, qué largo se hace esta semana, ¿verdad? Sí, larguísimo. pero bueno, hay que estar ahí a pie de cañón. Sí, hay que estar. Pues oye, la próxima semana analizamos lo que ha dado la bandera, la más importante. Analizaremos también, otros eventos que ya nos vienen y además que tú sé que vas a seguir muy, muy de cerca, que van a ser las 2 últimas regatas con la participación de Santurtzi en los playoffs de ascenso a la ACT. Y bueno, pues oye, que vaya todo bien, que lo que ha dicho Imanol y has dicho tú, ¿no? Que por una vez se hable del espectáculo en el agua y que se empiecen a olvidar esta serie de decisiones o de maneras de proceder que mucha gente no los entiende. Y la invitación que has hecho tú a la organización, ¿no? Que hay tiempo de cara al próximo año, que igual este invierno a inicios o en primavera se sienten con las partes implicadas. Y que, oye, que haya la humildad suficiente para analizar en qué se está fallando y las propuestas que pongan en la mesa los diferentes estamentos del mundo del remo, pues aquellas que tengan su lógica y vayan en pro de lo que es la competición, pues que se tomen en cuenta y totalmente de acuerdo. Juanma, mila esker gurekin egoteagatik eta agur arte. Eskerrik asko zuei. Agur.